Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Les saluda Glenda Sandoval y este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Les saludamos desde Radio El Camino 99.7 FM y a través de las diferentes plataformas y redes sociales, especialmente a través de YouTube y de Spotify. Agradecemos a nuestros invitados, quienes nos ayudarán a explorar y a aprender lo que la palabra del Señor dice acerca de la esperanza, el ancla que sostiene nuestra vida. Tengo el gusto de darles la cordial bienvenida a ellos. Bienvenido, Wally Palacios. Gracias, Glenda. Amigos y amigas que nos escuchan, qué privilegio, Amén. Qué honor de estar acá nuevamente muy bien acompañado, pero sobre todo con la presencia del Señor Amén. Y su Espíritu Santo. Esperamos que esta nueva serie que vamos a abordar hoy le agregue mucho valor a su vida espiritual y en el diario vivir también. Gracias. Gracias, Wally. Sergio Carrillo, bienvenido. Gracias, Glenda, y gracias, amigos, por contar con su sintonía. ¿Sabe? Hoy es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que usted alégrese porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y hoy haremos un viaje muy interesante acerca de este tema. Así es, y bienvenido Vernon Ayala. Gracias, Glenda, queridos amigos, qué gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente acá y usted que nos escucha, le decimos quédese con nosotros en sintonía porque seguramente hoy Dios tiene una palabra para usted, una palabra que usted la va a escuchar y va a impactar su corazón. Así es que por favor, quédese con nosotros y si puede invitar a alguien, hágalo ahora mismo. Este programa con el que iniciamos esta nueva serie nos lleva a una pregunta. ¿Dónde encontrar esperanza cuando todo se derrumba? Vivimos tiempos donde pareciera que todo se derrumba. Las relaciones rotas, enfermedades terminales, guerras en el mundo, pérdidas irreparables y una constante incertidumbre que deja sin aire el alma. Y cuando se experimentan este tipo de situaciones y de problemas, la vida da un giro drástico. Esto se convierte en un desastre, en una gran pérdida. ¿Y cuántas veces no vienen estas preguntas a nuestra vida? ¿Por qué a mí? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Y ahora a dónde voy? Y en medio de esta realidad que vivimos a veces, surgen otras preguntas, pero estas con dolor. ¿Hay alguna esperanza real? ¿Es posible mantenerse firme cuando el mundo interior y exterior se viene abajo? Y realmente, ¿quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Estamos viviendo una época en la que es fácil perderla. La esperanza en la tormenta no es una emoción pasajera, ni tampoco es una ilusión sin fundamento. La esperanza en medio de cualquier situación es una certeza basada en la fidelidad de Dios, en su poder para intervenir y en su amor para sostenernos. Pero a pesar de saber esto, o al menos de escucharlo, esto que es una gran verdad, muchas veces permitimos que nuestra esperanza se vuelva desesperanza. Y la desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdidos, estar sin recursos. Se refiere a un estado mental tal en el que uno cree que no hay esperanza alguna para esa situación que vivimos, sea la que sea. Y no tomamos en cuenta que la desesperanza deshonra a Dios, porque nuestra esperanza descansa en Él. Muchas respuestas pueden venir a nuestras mentes confusas en momentos como estos. Pero la pregunta es, ¿serán buenas respuestas? ¿Serán respuestas que nos animan? ¿Serán las respuestas correctas? Las cosas ásperas en la vida exigen una dura realidad, pero una verdad bíblica que nos da esperanza y expone la mentira, lo cambia todo. Así que en el programa de hoy, a través de la exposición de nuestros invitados, responderemos a estas preguntas con lo que dice la palabra de Dios. Descubriremos que sí existe una esperanza firme, real y transformadora. Una esperanza que no depende de emociones, ni de circunstancias,
ni siquiera de nosotros mismos. Depende de aquel que no cambia, de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la esperanza que sostiene nuestras vidas. Acompáñennos a nuestro primer corte y ya volvemos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Estamos de regreso de nuestro primer corte y quiero compartir el versículo de nuestro programa. Lo encontramos en Hebreos 6:19 y dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Y es que la Biblia nos ofrece un mensaje de esperanza y consuelo en medio de la adversidad, recordándonos que Dios está presente, que tiene un propósito y que podemos encontrar fuerzas en Él para superar cualquier dificultad. Y estamos en nuestro bloque número 1 de este programa y quiero invitar a nuestros amigos para que nos presenten los fundamentos bíblicos de la esperanza. Wally Palacios. Excelente, gracias Glenda y amigos. Y hablábamos antes de iniciar este programa, ¿verdad?, que este tema es bastante enriquecedor, bastante edificante y precisamente a veces el Señor le hace sentir ciertas cosas a uno para poder como que empatizar con el tema, para poder saber lo que el Señor quiere que traslademos. Y viendo esta parte de lo que es la esperanza, me ponía a pensar, y dado que me toca abrir el tema, ¿verdad?, empezar a como que a definir qué es esa esperanza. Ya Glenda nos dio una introducción, pero realmente esa palabra esperanza viene de esperar. Yo no sé a quiénes de ustedes les gusta esperar. Máxime si estamos en algún lugar o donde el médico o haciendo algún trámite. Es a veces difícil, ¿verdad? Ahora vamos a verlo todo esto a la luz de la palabra, pero realmente la esperanza es esa expectativa de que algo positivo suceda en el futuro. Es decir, está enfocada en algo que aún no tenemos, ya sea algo material, ya sea algo espiritual, ya sea algo emocional o alguna situación cualquiera que se nos presente. Entonces, esa esperanza es como una fuerza emocional que nos impulsa a seguir adelante, incluso en tiempos difíciles. Es decir, en los tiempos difíciles es cuando más fácil es, como el dicho, ¿va?, nos dan ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Entonces, pero básicamente eso es. Ahora, la esperanza tiene una función, que es el darnos esa motivación, esa resiliencia, nos ayuda a enfrentar las adversidades, pero obviamente con esa creencia de que hay un camino mejor, de que viene algo mucho mejor. Pero en el texto que leíamos de Hebreos hace también una referencia a un ancla, y a mis amigos también van a ampliar un poquito ese concepto, pero el texto base que arrancamos en Hebreos habla de eso. Y un ancla está bastante asociada a los barcos. Es un objeto pesado que impide que se muevan. Ellos, por así decirlo, se estacionan, no sé cómo se dice en el mar, ¿verdad? O se detienen o navegan, pero una de las formas de sostenerlas es que ese objeto pesado evita que la embarcación se desplace o se mueva a donde la corriente o el viento la quiera llevar. Está firmemente anclado, por así decirlo, y lo usamos como una metáfora. Hay un canto que valga la redundancia, cantamos en la iglesia, que es Cristo es mi fundamento, ¿verdad? Mi fuerza es, etcétera. Cuando todo se estremece, dice. Entonces, nos da esa fe, esa confianza. Entonces, básicamente eso es lo que nos da esa metáfora del ancla y nos va a simbolizar estabilidad emocional y también esa conexión que puede haber con nuestros valores, nuestros objetivos y nuestra creencia, es decir, nuestra fe en el Señor. Igual el diccionario de definiciones de palabras Vine nos dice, obviamente esas definiciones bíblicas, que la esperanza no es simplemente un deseo vago,
sino una expectativa segura y confiada de que algo bueno sucederá basada en las promesas de Dios. Ahí está la diferencia, porque cualquiera puede tener esperanza en X y situación. Sin embargo, cuando esa esperanza, esa expectativa la tenemos con esa base sólida en esas promesas que encontramos en la palabra, allí es donde verdaderamente podemos nosotros tener esa certeza. Entonces, realmente no es como una expectativa de ilusión o algo así, porque hay una diferencia también en lo que es el deseo. ¿Va? El deseo es, deseo tal cosa, cómo me gustaría tal cosa, pero vamos a hablar un poquito también acerca de la fe, que va íntimamente relacionado, pero a diferencia, ese deseo puede ser una aspiración sin esa base sólida que nos da la fe y la palabra. Entonces, veamos acá que encontramos fundamentos bíblicos de la esperanza, obviamente, en la palabra, y esa esperanza bíblica no es optimismo, es una certeza basada en Dios. Ya leímos el verso de Hebreos 6:19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina del santuario del Señor. Si usted lee en contexto todo este capítulo 6 de Hebreos, va a poder entender un poquito más a fondo. No lo podemos leer por cuestión de tiempo, pero ahí habla acerca de esperanza en cosas mejores. Pone el ejemplo de Abraham en cuanto a la promesa que Dios le hizo a él. Y de hecho dice, no habiendo alguien mayor a él, juró por sí mismo el Señor, y empieza a dar esa garantía de ese cumplimiento de esa promesa, y concluye el capítulo 6 con este verso hablando acerca de esa alma, esa ancla que tenemos en nuestra alma, una esperanza segura y firme. Entonces, obviamente, cuando habla aquí de conducirnos a través del velo, está hablando de ese santuario, está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y donde podemos llegar a la presencia misma del Señor. Y ese acceso al santuario que habla acá, el autor de Hebreos nos remite a ese lugar santísimo, indicándonos que esa esperanza se ancla al estar en la presencia de Dios. De acá vemos la importancia de buscar siempre su presencia en oración, en lectura de la palabra, en adoración, etcétera, ¿verdad? Y John MacArthur, que, bueno, el Señor lo tenga ya en su presencia, ¿verdad?, explica que este mismo autor de los Hebreos muestra que esta esperanza no está basada solo en circunstancias, sino en las promesas inmutables de Dios y en la obra consumada de Cristo como sumo sacerdote. Y hay dos cosas que son inmutables, que ahí nos dice en el capítulo 6 de Hebreos. Las promesas del Señor, ¿verdad? Y esa esperanza del cumplimiento. Entonces, básicamente eso es lo que nos indica. Ahora bien, Salmo 42:11. El salmista abre con una pregunta y dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Interesante, ¿va? No en X o Y circunstancia o persona. Ahí es lo que vamos nosotros acá en este programa, de que nuestra esperanza la enfoquemos en el Señor. Y dice, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y acá el salmista dialoga con su alma. Cómo es interesante ese diálogo, que uno mismo se puede dar ánimo, ¿va? El espíritu al alma. ¿Va? Pondré mi esperanza, ese es un acto de decisión. Es interesante, ¿va? Porque no es algo por casualidad, es algo muy intencional que debemos tener. Y no es un sentimiento solamente. Y la esperanza no niega obviamente el dolor, sino que lo enfrenta desde la verdad de quién es Dios. Es decir, a pesar de esas circunstancias, vamos enfocados hacia ahí. Y otro autor, Samuel Pérez Milos, dice que el creyente debe ejercitar su fe predicando al alma, lo que hablábamos, que la única salida al dolor no está en lo visible, sino en lo eterno y fiel, Dios mismo. Cuando entendemos nosotros que en el momento que llegamos a los pies del Señor, le abrimos nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador, la vida eterna empezó para nosotros. Entonces, el transitar por este mundo, pues es una faceta. Pero si el Señor nos llama a su presencia, seguimos. ¿Por qué? Porque ya entramos en esa eternidad. Entonces no podemos poner nuestra mirada solo en lo temporal, solo en lo que tenemos hoy enfrente de nosotros, sino en aquella esperanza, en aquellas promesas que tiene el Señor declaradas en su palabra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas
somos eternos, entramos en esa eternidad al creer en el Señor Jesucristo. Y eso nos da esa esperanza. Amén. Amén, amén. Fíjate, Wally, que cuando hablabas me acordaba también del Salmo, cuando el salmista dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza tomando esperanza, si hablamos de que esperanzas son tomarnos de las promesas del Señor, porque Él dice, Él es el que rescata del hoyo mi vida. Sí. Y empieza a recordar, sí, ¿verdad? El Señor entonces, a través de su palabra, nos da esperanza. Y yo quisiera seguir con que tenemos a través de Cristo una esperanza que está viva. Cristo es una esperanza viva. ¿Sabe, querido amigo que nos escucha o nos ve? Muchas veces los afanes de la vida nos puede llevar a tener esa esperanza o esas promesas en cosas que son temporales. Podría ser una promesa de una mejora económica, podría ser una promesa de una mejora a nivel de país porque viene un nuevo político que va a prometernos transformar. Pero sabe, todo eso es temporal y nosotros debemos de comprender que nuestra visión está en lo eterno y lo eterno es Cristo. Entonces, cuando muchas veces cambiamos lo eterno por lo temporal, ahí puede entrar ese conflicto del que hablaba Wally, donde muchas veces tenemos que hablar a nuestra alma. Y sabe, el apóstol Pedro, escribiendo a una iglesia que está perseguida, no les ofrece a ellos a través de este versículo que vamos a leer una fórmula mágica para escapar del dolor, sino que les recuerda una verdad profunda. Y eso está en 1 Pedro 1:3. Dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Sabe? La resurrección de Cristo marca una diferencia para nosotros los cristianos. La tumba de Cristo está vacía y eso nos da esperanza de que el pecado ha sido derrotado, que la muerte fue vencida a través de Jesucristo. Y hoy podemos nosotros confiar que ese mismo poder que venció a la muerte obra en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y esa es una noticia que yo no sé si usted lo emociona, porque Cristo vive en nosotros. Pablo le escribe a los colosenses en Colosenses 1:27 y les dice que el misterio revelado es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No se trata de una esperanza para un futuro lejano, es una esperanza que está presente el día de hoy, que es una esperanza activa y que está interna, está en nosotros. Ese poder obra en nosotros. Y Matthew Henry lo mencionaba, dice, citándolo, la unión con Cristo es la fuente de toda esperanza. Cuando nosotros nos conectamos a lo eterno, a Jesucristo, aquel que venció a la muerte, toda aquella duda acerca de nuestro futuro, pues es removida a través de la esperanza, que son aquellas promesas que el Padre ha hablado a través de su palabra. Y tenemos que estar ejercitándonos constantemente acerca de tomarnos de las promesas del Señor. Hablamos de cómo el salmista en algún momento le recuerda a su alma, porque los afanes de la vida, usted y yo los tenemos y nos van a hacer en algún momento tambalear. Wally decía, tiene que ser nuestra ancla, tiene que ser lo que nos sostiene, tiene que ser aquello que aunque los vientos soplen, nuestro barco sí se mueve, pero no se va a dar vuelta, no se va a hundir, no nos va a mover nada. Imagínese usted esta promesa, Cristo vive en nosotros. Entonces nuestra vida toma un sentido totalmente diferente, porque hay un propósito más grande que una situación o un dolor momentáneo que podamos estar viviendo. Ya mi historia no está
gobernada o dictada por un fracaso ni por el caos de la vida, sino que por un poder de una tumba vacía y un trono que es eterno, porque Jesús vence a la muerte, regresa al cielo y está sentado en su trono. Así que, amigo y amiga, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Sigues dependiendo de una esperanza muerta, ligada a cosas que este mundo ofrece y que luego te quita? Eso es impresionante. ¿O una esperanza viva que está en ti y que obra a través del sacrificio de Cristo en la cruz y en su resurrección? Y fíjate, Sergio, que hay algo que vale la pena destacar, porque muchas veces el apóstol Pablo dijo que 3 cosas iban a estar eternamente, ¿verdad? Que no iban a perecer. La fe, la esperanza y el amor. Y dentro de ellos, el amor era lo más importante. Ahora, ¿cuál es este es como un preámbulo? La diferencia entre fe y esperanza, porque muchas veces confundimos esa parte, ¿verdad? Y entonces, fíjate, la fe, digamos, entendida bíblicamente, es la que te impulsa a avanzar. Por fe es que avanzás, ¿verdad? La esperanza, por eso es que es un ancla, te impide retroceder. Wow. En momentos difíciles, por eso es que el ancla te sostiene cuando la vida quiere arrastrarte. Y el amor es la brújula por la cual llegas a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ahí es donde hacen clic las 3 cosas. De tal manera que la fe es confiar en lo que Dios ha dicho y ha hecho en el presente. Esa es la parte importante, presente, ¿verdad? Y la esperanza es mirar con confianza al futuro, sabiendo que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Pero aquí viene un punto importante. ¿Cómo vas a conocer las promesas? ¿Cómo vas a saber lo que Dios dijo si no has leído la palabra, verdad? Porque eso no te lo puedes sacar. Entonces, no cae en abstracto, ¿verdad? Si queremos, por eso es que cuando nuestra fe crece, nuestra esperanza va creciendo también, porque empezamos a conocer las promesas de Dios a través de la palabra. Pero bueno, esto no es lo que me toca a mí hoy. Vas a predicar. Sí. Pero queridos amigos, si usted se ha sintonizado en estos momentos, le queremos decir que estamos hablando de la esperanza, el ancla que sostiene nuestra vida, basada en Hebreos 6:19. Y pues ya hemos hablado de esto. Glenda nos planteó una pregunta: ¿dónde encontrar esperanza cuando todo se derrumba? Wally nos mostró que la esperanza no es una emoción, dice él, ¿verdad? Sino una convicción basada en Dios y su palabra, ¿verdad? Y Sergio nos acaba de recordar que esa esperanza está viva porque Jesús resucitó y habita entre nosotros. Pero yo ahora quiero llevarlo a una dimensión quizá inesperada. La esperanza no solo se descubre, también se forja. Hay que forjarla, y eso ocurre muchas veces en medio del dolor. El apóstol Pablo lo dijo con valentía en Romanos 5:3, dijo: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Eso cuesta mucho entenderlo, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Es decir, no, Dios no pone el sufrimiento. El sufrimiento no viene de Dios, pero lo usa. Ya que está ahí, lo va a usar, ¿verdad? Como un taller donde la esperanza no se debilita, sino que se va a fortalecer en ese taller. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Dios lo usa para producir algo eterno en nosotros. Quiero contarte esta historia. Esta historia es importante porque nos permite entender mejor esto, ¿verdad? Y no de alguien que tuvo una vida fácil, ¿verdad? Sino de uno que conoció el rechazo, la traición, la injusticia. Y ese era José, hijo de Jacob. A los 17 años fue vendido por sus propios hermanos, luego fue acusado falsamente por la esposa de su amo y terminó preso por años, olvidado. A simple vista, su historia parece marcada por el abandono y el fracaso, pero mientras José sufría en silencio, Dios seguía obrando en lo invisible, que eso es lo que pasa en nuestras vidas. Y allí, en esa cárcel egipcia, se formó en él una esperanza que no dependía del lugar donde estaba en ese momento, sino del Dios que estaba con él, que nunca dejó de estar con él. Cuando finalmente fue exaltado por el faraón, y más aún cuando se reencontró con sus hermanos, José no expresó amargura, sino esperanza madura. Dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien,
para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Notas lo que pasó? El sufrimiento no destruyó su esperanza. Lo que hizo fue que la refinó. Lo que parecía una historia rota fue transformada en una historia redentora. Ahora, quiero invitarte a conocer lo que pasa en 2 Corintios 4:17. Pablo afirma ahí, nuestras dificultades actuales, dice, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Por eso, fijamos nuestra vista no en lo que ahora vemos, sino en lo que no se puede ver. Y tal vez alguien dirá, y qué lindo eso, pero ¿y qué tiene que ver esa gloria futura con mi dolor de hoy? Si yo hoy es que estoy mal. Pues tiene que ver, porque cuando sabes que el dolor no es el final de tu vida, puedes resistir el proceso. Cuando sabes que lo que hoy parece pérdida, Dios puede usarlo para formar carácter, para formar fe, para formar propósito. Solo entonces el alma no se hunde, sino es cuando se afirma completamente en eso. Wayne Grudem lo explica de esta manera. La esperanza cristiana es escatológica, dice, no se basa en lo inmediato, sino en lo eterno. Tal vez te encuentras en tu propia prisión egipcia en estos momentos. Ponte a pensar lo de José. A lo mejor sientes que tú estás ahora en esa prisión egipcia en la que estaba José, encerrado y posiblemente sin esperanza, aunque José sí la tenía. No entiendes qué es lo que está haciendo Dios. Sientes que todo va en retroceso, que nada te sale bien. Pero hoy queremos recordarte algo poderoso. Dios está formando en ti una esperanza que no se cae. José no sabía que su sufrimiento lo preparaba para gobernar, y tú no sabes todo lo que Dios está preparando para ti mientras espera. Pero lo que sí puedes hacer es que la esperanza no es una ilusión, es una obra profunda de Dios en el alma que decide seguir creyendo, y tú tienes que decidir seguir creyendo. Y esa esperanza, realmente, esa es el ancla que te sostiene. Así es. Y antes de que cerremos, me llamaba la atención esta parte porque hablábamos en alguna ocasión, ¿verdad? Cómo es eso que podemos alegrarnos al enfrentar pruebas, dificultades. Pero esto es como cuando descubrimos el beneficio de algo. Cuando descubrimos el beneficio del ejercicio, que es bueno para nuestra salud, el comer sanos, etcétera, entonces ya no nos va a ser cargoso hacer lo que tenemos que hacer. Igual cuando entendemos, obviamente no somos masoquistas, pero sabemos que las pruebas, las dificultades traen un beneficio que ya nos explicaste, nos va a hacer como que en cierta forma más fácil abordarlo, ¿verdad? Con esa esperanza de que trae un beneficio para nosotros. Sí, lo que sucede es que cuando estás en el taller no es muy fácil alegrarse. Exacto. La alegría va a venir y el gozo viene después cuando ves realmente que Dios siempre estuvo ahí. Amén. Cuando empezás a descubrir que Dios siempre estuvo ahí. Exacto. ¿Verdad? Que hoy José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Amén. ¿Verdad? Estaba forjando los tiempos mejores. Pero lo que pasa es que la prueba genera algo importante, igual que te va generando paciencia. Exacto. La paciencia no es algo que naciste con ella, lo vas formando en el taller de la prueba. Y eso es lo que nos ayuda también a nosotros a ir avanzando, ¿verdad? Por eso es importante ver las dos cosas, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Por eso era importante, tienen que ir las tres. O sea que si le pedimos paciencia al Señor, ya sabemos que va a venir, ¿verdad? Bueno, pruebas. Me imagino que Jesús con Pedro ha tenido bastante paciencia. Bueno, sí. También la ha tenido con nosotros. Sí. Con cada uno, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Vamos a nuestro corte y ya volvemos. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Lecciones de sabiduría. La recompensa del justo es la vida, la cosecha del malvado es el pecado. Proverbios 10:16. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones.
¿Están nuestras decisiones guiadas por principios justos? Las acciones de quien se conduce con sabiduría son rectas y se alinean con la voluntad y los mandamientos de Dios, lo que produce grandes bendiciones, no solo para quien actúa, sino también para su comunidad. Por otro lado, el malvado, después de sembrar actos corruptos, lo único que cosechará es el pecado y el dolor. Procuremos vivir en integridad, así como Jesús lo hizo, buscando glorificar al Señor por medio de nuestras acciones. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Seguir con nosotros, este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Y el día de hoy estamos hablando acerca de la esperanza, el ancla que sostiene nuestra vida, y el programa de hoy trata exactamente de una pregunta: ¿dónde encontrar esperanza cuando todo se derrumba? Y estamos en nuestro bloque número 2 y nuestros invitados van a hablar acerca de la esperanza que transforma la forma en cómo enfrentamos la vida. Sergio. Gracias. Y es que esta esperanza transforma la forma en que vemos la vida. Hablábamos un poco de esto acerca en el bloque anterior. Y es que sabe, muchas veces el peso de las pruebas, la ansiedad por el futuro, qué irá a pasar, cómo irá a estar. La aparente demora de las respuestas de Dios, digo aparente y póngale atención a eso porque el Señor sigue trabajando. En el silencio, Él está trabajando. Han llevado a muchos creyentes en su caminar a ya no dar pasos, sino muchas veces a arrastrar esos pasos, ¿verdad? A ir un poco más lento, tal vez un poco desanimado, ¿verdad? Pero en medio de ese panorama, la palabra de Dios nos confronta con una verdad gloriosa. La esperanza verdadera no solo nos sostiene, sino que nos transforma radicalmente en la forma que enfrentamos la vida. En Romanos 12:12, el apóstol Pablo declara lo siguiente: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Mira, este versículo es genial y lo vamos a desmenuzar en 3 partes. La primera es que dice alégrense, ¿verdad? Ya vimos que nos podemos alegrar por la esperanza, ¿verdad? Seguramente usted dirá, ¿cómo hago yo para alegrarme? ¿Verdad? Si usted se toma de esa ancla que no lo hace retroceder, nos decía Vernon en el bloque anterior, sino que nos sostiene ahí donde estamos, eso nos hace alegrarnos porque decimos, yo no estoy retrocediendo, yo estoy sostenido en algo que es una promesa del Señor, y esa promesa del Señor es la que me mantiene. Después dice, tengan paciencia, y Vernon también nos lo comentaba, la paciencia se forja. No es algo con lo que nosotros nacemos, sino usted que va ahí en el tráfico, dígame si no ha tenido que ejercitar la paciencia. Buen taller. Sí, dígame si no está usted en el taller de la paciencia que va ahí con muchas veces con tantos retos adentro de ese tráfico. Y la tercera es que entonces nos dice, sigan orando. Eso es la clave, si usted lo quiere ver ahí, ¿verdad? La oración es esa comunión íntima que tenemos con el Padre. ¿Sabe? Leer la Biblia no es suficiente. Leer la Biblia es parte de un ejercicio espiritual. Pero cuando usted y yo nos entramos en una comunión íntima con el Padre, podemos entender que esas circunstancias que nos están muchas veces retando en nuestra fe, son circunstancias en las cuales el Señor está con nosotros. No nos ha dejado,
no nos ha desamparado. Su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Y nos podemos sujetar de ahí a pesar de que lo que estamos viendo, que sabemos que es temporal, eso va a pasar. Y lo que trasciende es lo eterno y es esa confianza en la que tenemos en el Señor. Fíjese que Pérez Milos dice y habla acerca del gozo cristiano y dice, no es evasión, es convicción. O sea que el gozo no es algo que usted diga, voy a ponerme cara de contento, ¿verdad? Eso sería estar evadiendo el problema, sino que es convencido de que ese problema, cuando usted llegue al final, va a estar forjado por el Padre y va a ser mejor en su vida íntima con Él, porque va a entender sus planes, porque va a comprender su palabra y porque va a saber cómo tomarse de la mano de Él en cualquier momento que la vida le ponga un reto. Pablo amplía un poco más en 1 de Tesalonicenses 1:3 al hablarle a la iglesia de Tesalónica. Dice, el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero subrayar una parte de este texto que dice, la constante esperanza. No es una esperanza que a veces está, a veces no está, sino que se vive trabajando. No es una esperanza que se aviva el día domingo en el cual vamos a nuestra congregación y el lunes nuevamente se apaga, ¿verdad? No, es una esperanza que estamos trabajando día a día. Es una esperanza que la trabajamos a través de la fe y el amor. Y aquí yo quisiera hacer una pregunta en esta parte y diríamos, bueno, ya entendimos un poco acerca de que la esperanza me ayuda a enfrentar los retos de la vida, pero ¿cómo puedo hacer para que esa esperanza sea nutrida? Porque si hablamos de que tiene que ser constante, tiene que usted estarle poniendo a esa esperanza cada día, ¿verdad? Agregándole, porque si no, va a ser como un vaso de agua. Empezamos lleno y cuando usted siente, se acabó el agua, ¿verdad? Usted lo tiene que estar llenando constantemente. Y eso nos lo da Romanos 12:2 en el texto que leíamos anteriormente. Dice, sigan orando. Podríamos decir entonces que la oración es el oxígeno de la esperanza. No se puede sostener la esperanza sin una vida de comunión con Dios. Muchas veces decimos, es que perdí la esperanza. Yo tal vez la pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo está tu comunión hoy con el Señor? ¿Has seguido reuniéndote con Él? ¿Has platicado con Él? ¿Has leído su palabra? Y muchas veces vamos a encontrar ahí la respuesta de por qué a veces nos sentimos desesperanzados, ¿verdad? Y entonces, si tú has luchado contra esos pensamientos que muchas veces vienen a tu mente, donde dices, no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr, quiero decirte algo. La palabra de Dios nos invita a regresar nuevamente a esa fuente de esperanza, a esa relación nuevamente con Cristo, a esa mirada con Cristo, a llenarnos del gozo que solo Él nos puede dar, a seguir orando y a seguir permaneciendo en Él. Amén. ¿Wally? Excelente, gracias, Sergio. Y qué interesante eso que nos comentabas, porque prácticamente esta parte de cómo la esperanza transforma, cómo enfrentamos la vida, prácticamente es cambiar de forma de pensar, cambiar de chip, dijera Vernon la otra vez. Uh-huh. Y nos hablabas eso de cómo esa esperanza produce gozo en la tribulación. Y ahí podíamos ver prácticamente algunos, digo algunos porque hay varios hábitos que como cristianos, como discípulos de Cristo debemos adoptar, ¿va? El alegrarnos, el tener paciencia y la oración. Interesante, ¿va? Porque cuando estamos en ese practicar,
vamos a estar, por así decirlo, en la jugada, ¿verdad? No vamos a estar perdiendo nuestro tiempo o vivir desesperanzados, ¿verdad? Que es lo contrario. Pero también vemos esta parte en cuanto a cómo la esperanza transforma, cómo enfrentamos la vida, en cuanto a que esa esperanza nos motiva a perseverar y a vivir con propósito. Es interesante porque aquí ya podemos añadir otros 2 hábitos más o 2 características más que podemos agregarle a nuestro diario vivir, que es la perseverancia. Es decir, hoy lo hago, mañana ya no. No, tiene que ser constante, ¿verdad? Y eso le va a dar sentido y propósito a nuestra vida, obviamente basado en lo que el Señor ha declarado en su palabra. Y el autor de Hebreos en el capítulo 10, usted puede leer el capítulo 10 de Hebreos, hay varios temas interesantes ahí que habla de la ley, cómo Cristo puede quitar los pecados, cómo nos exhorta a la perseverancia, a perseverar, etc. Y en el versículo 23 del capítulo 10 dice, mantengámonos firmes sin titubear. Mírense, 3 cosas que habla. Mantenerse con firmeza y sin titubear. El titubeo es esa incertidumbre, ¿lo hago o no lo hago? ¿Verdad? Como cuando uno está en la orilla de la piscina y me tiro o no me tiro. Fría, ¿será que está honda? No, ahí dice, mantengámonos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos. Interesante. Porque como quien dice, miren, ustedes han predicado, han enseñado, han hablado de esta esperanza. Puede ser que más adelante alguien nos diga, mire, yo lo escuché a usted en la radio y habló de la esperanza. Y ahora lo veo ahí todo cabizbajo, cabizbundo y meditabajo, dijeron. Porque era la esperanza del barrio, ¿eh? Exacto. Tu vecina. Entonces, esa esperanza que hemos afirmado, obviamente basado en la palabra del Señor, dice y continúa, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Ya hablábamos de esto en otros programas, ¿verdad? Tenemos esa certeza de que si Dios lo dijo, es más, lo dejó por escrito, tenemos esa certeza, esa esperanza de que podemos confiar en que sus promesas se van a cumplir. Entonces, cuando dedicamos tiempo a la oración, ya hablamos de eso, a la reflexión de la palabra, esto nos ayudará a profundizar en nuestras creencias de nuestra fe, ¿verdad? Y a fortalecer la confianza en el futuro. Ya nos hablaba que la esperanza está enfocada en el futuro, lo que viene, ¿verdad? Ya que sabemos que estamos en las manos del Señor. Como consecuencia de esto, al estar más conectados con nuestra fe, podremos enfrentar desafíos con una perspectiva más optimista basados en sus promesas. Y dado que esa esperanza exige firmeza, lo hablábamos al principio del versículo, notemos que ese verbo mantengámonos implica una acción continua, es decir, en movimiento. Dios es fiel, por lo tanto no hay razón para soltar la cuerda de la esperanza. Es decir, no titubeamos, no decimos, bueno, ¿será que hoy sí Dios me va a respaldar o no? Su palabra dice que así es. Y John MacArthur nos dice que la esperanza verdadera se aferra a las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Nos hablaba de José, allá en Egipto. Él a los 17 años recibió promesas, sueños, visiones del Señor. Estaba plenamente convencido, pero no era para allá. Entonces tenía que desarrollar su carácter, su paciencia, ser formado, hasta que llegó el cumplimiento, creo que 13 años después, a los 30 más o menos, llegó a ser el segundo de Faraón. Pero obviamente tuvo que pasar por la cárcel, tuvo que ser vendido, tuvo que ser acosado y todo lo que usted sabe de la historia de José. Entonces, él no se soltó a pesar de que esas circunstancias gritaban lo contrario. Es plano que fue mi imaginación, de seguro que Dios no me habló, de seguro que eran solo mis deseos, mis anhelos. No, si el Señor lo dijo, a pesar de lo que estemos viendo, el Señor lo va a cumplir. Y Tito capítulo 2, verso 13 nos dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en el que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, etc. Aquí nos está hablando de esa esperanza, de esa venida del Señor.
esa ancla, esa que nosotros sabemos de que a pesar de cómo está el mundo, a pesar de la situación y todo lo que profetizó el Señor en su palabra y lo que habría de pasar y que ya estamos viendo señales, tenemos esa esperanza en que vamos a ver su gloria venir por nosotros. Y aquí la esperanza se traduce en un anhelo activo, no pasivo. La vida se vive en santidad y propósito mientras se espera su regreso. Es decir, ok, ya recibimos a Cristo, ya somos salvos, pero debemos mantener nuestras vestiduras limpias, blancas. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Entonces no se trata de vivir ahí como sea, ¿verdad? Entonces, Grudem, un autor, afirma que la esperanza futura impacta el presente. Quien vive con los ojos en la eternidad no se rinde en la batalla diaria. Ya lo hablábamos también. Sabemos de que llegamos a los pies de Cristo, somos ya eternos prácticamente, entonces vivimos con los ojos puestos en esa eternidad, en aquello que viene, y no nos vamos a rendir en esa batalla diaria de consagrarnos, de buscarle, de alegrarnos, de orar, de leer su palabra, etc. ¿Por qué? Porque eso ejercita ese músculo de la fe, de la esperanza, confiando en que sus promesas se cumplen. Así es, Bert. Bueno, estamos hablando de la esperanza, el ancla que sostiene nuestras vidas. Es un programazo, realmente pues nos la hemos pasado muy bien recordando las cosas hermosas que el Señor nos da. Glenda inició esta segunda parte haciendo una pregunta que es ¿dónde encontrar esperanza cuando todo se derrumba? Y pues Sergio nos mostró que hay gozo en medio de las pruebas. Wally nos enseñó a vivir, que vivir es esperar. Es vivir con propósito y visión eterna. Ahora, a mí me gustaría llevarte al corazón de todo esto, juntar todo esto y ¿por qué puedes confiar incluso cuando todo tiembla o se derrumbe? ¿Por qué puedes confiar en eso? ¿Por qué puedes confiar? Que ahí está la clave. ¿Por qué puedes confiar cuando todo se está derrumbando, cuando todo te está saliendo mal? Porque nuestra esperanza no se apoya en emociones cambiantes. Las nuestras son emociones cambiantes, pero las de Dios no son cambiantes. El amor de Dios no es cambiante. Y esta parte yo la pude entender cuando anoche estaba escribiendo mis notas, porque me recordó cuando estuve muchas veces en el taller de la prueba y cómo el Señor nos sacó de cada una de esas pruebas, ¿va? A su tiempo, pero nos sacó. Y entonces uno empieza a ver que el amor de Dios no cambia. Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Por qué? Porque Dios no te puede desilusionar. El ser humano sí se desilusiona y te desilusiona. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo, esa es la clave, para llenar nuestro corazón con su amor. Ahora, ¿qué significa eso de que el Espíritu Santo llena el corazón con el amor de Dios? No es algo vago, no es nada vago. Es el Espíritu Santo quien en los momentos más oscuros nos susurra internamente y te recuerda que Dios te ama. Te recuerda que no te ha soltado, como pasó cuando empecé a recordar los momentos que estuve en el taller muchas veces, ¿verdad? Y muchísimas veces. También te dice, te recuerda, el Espíritu Santo te dice, todavía Él está aquí. Y esto sucede cuando estás a punto de rendirte, porque ese es el punto. Cuando estás en ese quiebre que estás a punto de rendirte, el Espíritu Santo pronto te recuerda promesas, te va a recordar, a veces me recuerda a mí alguna canción cristiana que me llena realmente, ¿verdad? O una verdad que tal vez tenías olvidada, te la recuerda. Acá es donde puedes ver el valor de alimentarte diariamente de la palabra bíblica del Señor. Porque si no estás alimentado de esa, no vas a recordar promesas, no vas a recordar que Dios es amor y te ama y eternamente, pues va. ¿Y eso cómo funciona? Es el Espíritu trayendo a la superficie el amor que ya fue sembrado en cada uno de nosotros. Pérez Milos dice, la garantía de que nuestra esperanza no defrauda es que el Espíritu mismo ha sellado nuestros corazones con el amor de Dios. Es decir, el amor de Dios no es solo algo que se sabe, es algo que el Espíritu hace real en cada una de nosotros. Y eso es justamente lo que experimentó Jeremías. Esta historia me gusta mucho, ¿verdad? Imagina esta escena. Jerusalén está destruida, totalmente destruida. ¿Qué
imagínate cómo puede estar tu visión si tú vivieras ahí, ver tu ciudad destruida. El templo está quemado. El pueblo está en el exilio. Todo realmente parece perdido. Realmente ver ese espectáculo es casi como para entrar en pesimismo. Mas, sin embargo, Jeremías está escribiendo el libro, está viendo eso y está escribiendo un libro que se llama De las Lamentaciones. Un canto de dolor, pero pronto, en medio de todo ese quebranto, surge una frase. Y dice, y me encanta esa frase: aún tengo esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Eso lo podemos ver en Lamentaciones 3:21. Me encanta esa parte a mí. Él no sintió ese amor en el ambiente, no lo vio en las circunstancias, pero lo recordó profundamente y eso le dio fuerzas para seguir. Matthew Henry dice, recordar la misericordia pasada de Dios es el antídoto para la esperanza presente. Lo que les hablaba yo cuando estaba en el taller, en el taller de la prueba, ¿va? ¿Quién le recordó a Jeremías ese amor de Dios? El mismo Espíritu de Dios, que hoy también te lo está recordando a ti. Tal vez yo te quiero decir algo, tal vez tú estás ahí, tal vez estás en el taller, tal vez estás en la cárcel egipcia y no ves nada claro. Tal vez todo parece que se está derrumbando a tu alrededor, pero si tienes el Espíritu Santo en ti, tienes una voz dentro que no se apaga. Y esa voz te va a decir y te está diciendo en esos momentos: Dios te sigue amando. Él no te ha soltado. Él es fiel. Y eso cambia todo. Eso cambia nuestra perspectiva, nuestra forma de ver. Yo solo te pido que te tomes el tiempo de escuchar esa promesa, porque cuando sabes que eres amado por Dios, tu esperanza no se apaga. Cuando sabes que el Espíritu te recuerda quién eres y a quién le perteneces, no te rindes tan fácilmente. Hoy puedes decir como Jeremías: aún tengo esperanza. Amén. No porque todo esté bien, sino porque el amor de Dios es más fuerte que la tormenta y porque su Espíritu lo ha sembrado en su corazón. Y por eso no te quedarás avergonzado. Tu esperanza no será desilusión, porque Dios cumple su palabra y su amor no se agota nunca. Amén. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, un lindo tema. Y para finalizar, quiero compartir un fragmento de un tema que encontré en internet y se titula La valentía de esperar. Cuando aspiramos a confiar en el amor de Dios, lo que vemos y sentimos a nuestro alrededor a menudo parece contradecir ese amor. Estamos atrapados entre lo que ya no se nos ha dado y lo que está por venir. Y este espacio no siempre es muy cómodo. Pero cuando se abre una esperanza de plenitud, algo se libera en nosotros. La esperanza requiere paciencia, ya nos lo explicaron nuestros amigos. Romanos 8:25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y es que, mis amigos, esperamos lo que no vemos. Vueltos hacia lo que vendrá en plenitud en el tiempo de Dios. Pero a veces estamos atribulados por conflictos a nuestro alrededor o por temores en nuestro interior. Y los quiero dejar con esta pregunta. ¿Nos atreveremos a permanecer en este espacio en donde la esperanza, la fe y el amor que el Espíritu nos llama a tener va a ser nuestra ancla? ¿O vamos a huir y nos vamos a alejar de nuestro Señor? Esperamos que este programa haya sido de bendición como ha sido para nosotros. De verdad ha sido un gran gusto acompañarlos. Muchas gracias a nuestros invitados. Que Dios les bendiga y que sea hasta la próxima ocasión. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?